Vamos a mirar si ya estamos transmitiendo. Gloria a Jesús de Nazaret. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Se me había olvidado cerrar una cosita. Toca salir corriendo a cerrar una llave. Bueno, vamos a estar durante aproximadamente 1 hora y media. Vamos a estar leyendo la palabra. Estoy mirando si ya estamos en transmisión. Sí, Señor. Ya estamos transmitiendo en vivo. Gloria a Jesús de Nazaret, contentos, alegres, dichosos, porque hoy, 6 de mayo del 2024, mi hermana Estela, buenos días, mis respetos, ¿cómo amanece hoy? Buenos días, hermano, Dios lo bendiga. Bien, gracias a bendiga. Dios. El Señor Jesús la bendiga, muy bien. Bueno, estamos entrando entonces al capítulo 12 del segundo libro de Reyes. Capítulo 12, segundo libro de Reyes. Venimos leyendo acerca de, primero, en el libro anterior, nunca se nos puede olvidar, exactamente en el capítulo 11, la apostasía de Salomón. Capítulo 11 enseña cómo Salomón cae muy bajo, de tal manera en que le hace templos a los dioses de sus mujeres, porque él tomó mujeres de otras naciones, de otros pueblos, cosa que está prohibido en la Torah, en la ley, y le hizo dioses a Milcón, Moloch, a diferentes dioses. Esto hizo que la ira de Dios se encendiera contra él y quitó o rompió, digámoslo así, el reino. Entonces nosotros tenemos unas ayudas, ¿cierto?, visuales, con las cuales pues podemos estudiar mejor la palabra, que espero que todos la tengan impresos, y entre esas ayudas están los mapas. Tenemos varios mapas, ¿cierto? Aquí hay varios mapas. Desde el libro de Josué se comienza a estudiar este mapa hasta Primero de Reyes, capítulo 12. Porque en el capítulo 13, este es el nuevo mapa. 10 tribus del norte se dividen. Quedan 2 tribus en el sur, mírenlas aquí, Judá y Simeón. Y estas 10 se dividen, forman un reino, el cual le llaman Israel. Y al lado del sur le van a llamar Judá. Eso es algo que no se nos puede olvidar. Hay cosas que no se nos pueden olvidar, hablando de geografía, de historia, en la palabra. Uno, no se nos puede olvidar de dónde es llamado Abraham, de la tierra de Sinar, del sur de la tierra de Sinar, de lo que se conoce como la Mesopotamia. ¿Sí? Este es el mapa. A ver un momento, ¿dónde está? Que no lo veo. Permítanme un segundo. Aquí. Hoy no es geografía, ¿no? Me disculpa, pero quiero hablar un poquito de eso. Después no se nos puede olvidar cuando Israel sale de Egipto, porque en este mapa, Jacob en la hambruna, y antes de eso José había sido vendido como esclavo, y años después estaba gobernando aquí en Egipto, ¿cierto? Bueno. En Éxodo, 430 años después, Moisés los está llevando a la tierra prometida. En Josué ya tenemos y hasta Primero de Reyes capítulo 11 estaban unidos. En el capítulo 12, este es el mapa que estamos manejando, y este mapa se va a manejar
hasta el segundo libro de Reyes, capítulo 17, porque viene el imperio asirio y se lleva a la tribu del norte. Miren acá, se lleva a Samaria y la tribu del norte en el capítulo 17. Eso es importantísimo saberlo, tenerlo relacionado para podernos ubicar en el espacio geográfico e histórico. Bueno, en esta pequeña introducción, permítame saludar con mucho cariño a la hermana Marle, Señor le bendiga. Edilia, muy buenos días, qué alegría. Lizeth Gutiérrez también. Buenos días, hermanito, Dios le bendiga. Hola, mi bella Marle, ¿cómo te encuentras en esta hermosa mañana? Gloria a Jesús. Muy bien, gracias. Bien, todo bien. Buenos días a todos, bendiciones. Excelente. También le damos un cordial saludo a nuestra hermana Marelvis Frías Vizcaíno. Muy buenos días, Marelvi, el Señor te bendiga. Entramos entonces al capítulo 12 y desde hace rato debemos estar manejando esta otra diapositiva. No se les olvide. Esta diapositiva también, que nos enseña los diferentes reyes judíos y después de la división, los diferentes reyes de Israel del norte, ¿no? Hasta aquí, hasta Oseas, que es el último, de los del norte, recordemos. Aquí hubo desde Jeroboam y el pecado de Jeroboam, que lo hemos leído varias veces. Jeroboam hizo 2 becerros de oro y a uno lo colocó aquí en lo que se conoce Betel y al otro por aquí en Dan, ¿sí? A la izquierda, para que el pueblo no bajase a Jerusalén al templo, a adorar al templo, porque por miedo a que se unieran y lo dejaran a él. Entonces, ese es el pecado de Jeroboam. Y aquí en la izquierda tenemos a los diferentes reyes judíos, Saúl, David, Salomón, que aquí no hay porque ellos reinaron en los 12 tribus. Y también tenemos a los diferentes profetas, importantísimo, por ejemplo, Jonás, miren a Jonás. Jonás, que en la Biblia aparece entre los 12 últimos. Jonás está primero que Isaías, está antes que Jeremías y Lamentaciones, está antes de Daniel y está antes de Ezequiel, ¿cierto? Entonces vamos mirando los libros, vamos anotando, también les invito a ir anotando las fechas, los reyes aproximados en sus Biblias, para poder tener un mejor manejo de la historia y de la geografía. Entramos entonces al capítulo 12. En el capítulo anterior, como dicen en los cortes de cines, de series, en el capítulo anterior vimos cómo Atalía usurpa el trono. Dice Gutiérrez, buenos días, ¿estás por ahí o estás muy ocupada? Invitaría por favor a que se dejen ver, prendan las cámaras, déjense ver la cara. Me gustaría charlar con ustedes. Aquí estoy. Lizeth Gutiérrez, cuéntame la tarea, ¿la hiciste o has estado ocupada este fin de semana? No la he terminado, hermano David. Ok, te la agradecería. Porque me ocupé. Bueno, muy bien. Hay una tarea y es que Pero no pude dedicarle tiempo. Ok, muy bien. Estamos desenredando un nudo histórico que se ha formado entre unos reyes, aquí miremoslos aquí, unos reyes, ¿sí? Desde Acab y desde Josafat, que se hicieron muy amigos. Entonces usted ve aquí en Judá, por ejemplo, a la izquierda, hay un Joram y un Ocosías antes de Atalía. Pero aquí también, después de Acab, hay otro Ocosías y otro Joram. No son los mismos. Y estamos desenredando este nudo para saber quiénes son hijos de quién, porque esta Atalía es una descendiente de Acab y es una hija de Jezabel, y que se casó aquí con un hijo de Josafat. Y después viene Joás, y en el reino del norte está Jehú. Recordemos que Jehú mató a Joram y a Ocosías, al Joram de Israel y a Ocosías el de Judá, y mató también a Jezabel y exterminó la casa de Acab. Esas son cositas, ¿sí?, que no se nos pueden olvidar históricamente para poder tener una mejor administración.
Entramos al capítulo 12 entonces, de segundo libro de Reyes. ¿Estamos? Bueno, vamos a divertirnos un rato, vamos a mirar qué tiene el Señor para nosotros en esta hermosa mañana. Y como siempre, bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Muy buenos días. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Un saludo muy cordial y muy fraterno, con mucho cariño, a una persona que nos escribió por Facebook, Camargo Hernández Yesos Bairo. Saludo cordial. Nos cuenta un pequeño problema que tuvo y ese problema mismo lo estamos leyendo acá. Estamos leyendo cómo reinos, estamos leyendo cómo hogares se están rompiendo por X o Y razón. Pero una de las cosas que va a sonar inverosímil y va a sonar algo raro lo que voy a decir, pero en Cristo Jesús, ¿cómo decirlo? No hay mal que por bien no venga. Romanos capítulo 8 enseña que para el que ama a Dios, todas las cosas sirven para bien. Hasta lo malo. Job nos enseña que hasta lo malo es para bien. Y debo decirle a mi hermano Camargo, si es que nos está escuchando todavía, que aunque esa esposa se fue, lo dejó, lo abandonó por otro, agradézcale al Señor, porque peor hubiera sido que usted siguiera con él y ella haciéndosela con otro. Y esas cosas sirven para que nosotros nos demos cuenta de a quién escogemos como pareja. Eso que está pasando a este hermano, que en su humildad me imagino que debe tener un momento de desesperación para escribir eso en el Facebook y compartirnos eso. No voy a leer porque es algo privado de él, pero ahí quedó público. Pero son personas que nos llaman y nos escriben por ayuda, y nosotros a través de la palabra le vamos mostrando cómo, por ejemplo, una mujer como Jezabel, Acab la amaba. Y a mí me da tristeza, por ejemplo, que en el primer libro de Reyes, finalizando en el capítulo 21, si no estoy mal, no, el capítulo 21 no, antes del capítulo 21, así en la villa de Nabot, no, en el capítulo 21 no, antes, en el capítulo 20, Dios dice de Acab, y lo dice dos veces, en el versículo 13 y en el versículo 28. Dos veces lo dice, que Dios está haciendo las cosas con Acab para que lo conozcan. Pero Acab amaba más a la mujer, amaba más a una idólatra, a una mujer llamada Jezabel, que se va a volver un referente demoníaco en Apocalipsis. Imagínense eso. Imagínense que ustedes, mi hermano, su nombre aparezca casi 2500 años después diciendo que es de lo peor, la mujer que enseña a fornicar. Entonces, con mucho respeto, cuando suceden esas cosas, nosotros como hombres debemos entender y decir, ¿sabes qué? Gracias, Señor, por quitarme a esa mujer que no valió la pena, una mujer adúltera. Y gracias, y lo mismo para las mujeres. Gracias, Señor, por hacerme libre. Primera de Corintios capítulo 7 dice que la mujer no está llamada a ser esclava, que el hombre no está llamado a ser un esclavo en un matrimonio en el cual
hay dolor, hay tristeza. Entonces, para mi hermano que escribió eso, fuerza, ¿sí? Biblia, oración, ayuno, vigilia, ¿que duele? Sí, duele. Pero la diferencia con nosotros es que, aunque duela, seguimos creciendo y aprendiendo. Amén. Si me puede escribir después, con mucho gusto hablaríamos del tema. Y llegamos al reinado de Joás. Recordemos, Jehú, el que está en el norte reinando en este instante, ¿sí?, mató a Ocosías, y viene ahora Joás a reinar de 7 años de edad, porque Atalía mató a casi toda la descendencia de Josafat. Entonces quedó este niño Joás, que lo escondieron, y a los 7 años lo colocan como rey de la tribu de Judá, de la tribu del norte. No se nos olvide eso. ¿Quién, por favor, ya está listo con la Biblia en la mano? Que sé que muchos están ocupados haciendo sus cositas. Mire, la hermana Dilia ya está juiciosa con su trabajo. El Señor me la bendiga, hermana Dilia, y les prospere el negocio, gloria al Señor. ¿Alguno por ahí? Edilia, Lisset, Marelvis, Luzdari, buenos días. ¿Quién tiene ya la Biblia en la mano? ¿Está lista mi hermana Lisset? Sí, señor. Bueno, si es tan gentil y tan amable, por favor, ayúdenos entonces. Primero de Reyes, capítulo 12. Segundo de Reyes, perdón. Capítulo 12, versículo 1 en adelante. ¿Qué dice, por favor? Dice así: reinado de Joás de Judá. En el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás, y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Beerseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Pero en el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes, y les dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues, no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero, y la puso junto al altar, y a la mano derecha, así que se entra en el templo de Jehová, y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el sacerdote del rey y el sumo sacerdote, y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová, y lo guardaban. Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra, y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová, y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová.
y a los albañiles y canteros, y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Mas de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová, no se hacían tazas de plata, ni despabiladeras, ni hofainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro ni de plata se hacía para el templo de Jehová, porque lo daban a los que hacían la obra, y con él reparaban la casa de Jehová. Y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. El dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se llevaba a la casa de Jehová, porque era de los sacerdotes. Entonces subió Hazael, rey de Siria, Hasta ahí. y peleó con... Hasta ahí, vamos a dejar hasta ahí un momentico, que en el versículo 17 ya cambia un poco la historia. Aquí nosotros venimos leyendo desde el libro anterior, Primero de Reyes, capítulo 11, y me toca repetirlo y repetirlo para que no se les olvide. Capítulo 11, peca Salomón haciendo templos a otros dioses y a los dioses de sus mujeres. ¿Sí? ¿Y qué pasó? De ahí para acá, usted puede darse cuenta que ya los sacrificios se están perdiendo, ¿sí? Que no se celebra la Pascua, no hemos visto celebrar la Pascua. Estamos viendo, por ejemplo, que el templo va decayendo. Aquí es impresionante un versículo que siempre me duele el corazón cada vez que lo veo en los diferentes libros y en los diferentes reyes, el versículo 3, que dice que se levantaban reyes interesantes, ¿sí? Como hasta el mismo Jehú, ¿se acuerdan? Jehú, que aunque hacían la voluntad de Dios, aunque iban y mataban a los enemigos de Dios, aún así seguían adorando a esos ídolos en los lugares altos. Ese problema también estuvo con Jehú en el capítulo anterior. Eso está en el versículo 31 del capítulo 10. Vamos a analizarlo un momentico. Voy a hacer yo algo aquí especial. Aquí en Segundo de Reyes 10, versículo 31, ¿sí? Versículo 31, vamos a hacer un asterisco ahí. Y en la parte de arriba vamos a colocar, por ejemplo, Segundo de Reyes 12, 3. Segundo de Reyes 12:3. ¿Por qué vamos a hacer esto? Se llama afilar la espada. Y de aquí en adelante, en esta parte, en este asterisco, cada vez que leamos que el rey se portó bien, pero aún así no dejó de adorar a los ídolos en los lugares altos, lo vamos a colocar ahí. Vamos a leer un momentico Segundo de Reyes 10:31. Si es tan amable, por favor. Segundo de Reyes 10:31. ¿Qué dice? En adelante. Dice así, mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. En aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel, y los derrotó a Hazael por todas las fronteras, desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, hasta Galaad y Basán. Hasta ahí.
Entonces nótese que en el 32 les invito a subrayar que comenzó Jehová a cercenar el territorio. Y en el versículo 33 dice cuál es el territorio. La tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés. ¿Sí? Desde Oreb, que está al arroyo de Hernón, hasta Galaad y Basán. Entonces note lo siguiente, miren aquí el mapa, vamos a mirar el mapa, y aquí vamos a darnos cuenta con el mapa de Josué, el mapa original de Josué, ¿dónde está? Aquí, a ver, acá, la tierra de Galaad, mire, Ramón de Galaad. Estamos hablando que estas tres, Manasés, Gad y Rubén, ¿sí? Ahí dice en el versículo 33, dice, toda la tierra de Galaad, está hablando de ¿qué? De Manasés. Dice después Gad y dice después Rubén. Entonces, del lado oriental del río Jordán, esta fue lo primero que se perdió. Y se lo llevó nada más y nada menos, ¿sí? Que Dios lo permitió cercenar, ¿sí? A ver, en el tiempo de Jehú. ¿Estamos claros? Interesante esa parte, me parece muy interesante. Porque esa parte ya Dios la empezó a cortar desde Jehú. ¿Por qué? Por la idolatría. Pero ahora vemos que en el sur se levanta un muchacho llamado Joás, ¿sí? Que hace bien las cosas. Dice el versículo 2 de Segundo de Reyes 12, Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová, mientras el sacerdote Joiada estaba con él. Y nótese que aún así no quitó los lugares altos que aún sacrificaba. Y hay personas, o nosotros debemos comprender, que mientras haya pecado por ahí escondido, fornicación, adulterio, hechicería, inmundicia, mientras el Señor esté haciendo un cambio en tu vida, pero tú sigas con pecados escondidos, nunca vas a salir adelante. Eso le enseña Proverbios. El que encubre su pecado no prosperará. Mas el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Y es que la iglesia cristiana de hoy está minada. Por ejemplo, usted sabe cuántos pastores hoy están sirviendo a Dios con la amante. Y dejaron a la esposa y se fueron y se casaron con la amante, legalizaron el noviazgo, legalizaron el pecado, perdón, y ahora viven juntos y gracias, Señor, por bendecir mi hogar. ¿Usted puede creer eso? Y existe por montones, pero así no es. Y nosotros debemos comprender, mis hermanos, que debemos caminar recto con el Señor. Ese es lo primero que debemos analizar en este texto. Por eso, recordemos a partir de hoy a Jehú, que hace bien las cosas, pero aún así no camina recto con Dios y Dios empieza a cercenar. Entonces, ¿cuál fue las tres primeras tribus que se perdieron? Las que están, miremos otra vez el mapa, del lado oriental del río. A ver, ¿dónde está? Aquí. Del río Jordán. Media tribu de Manasés, Gad y Rubén fueron los primeros. ¿Estamos claros? Este territorio se perdió. La gente de aquí le toca huir hacia la parte occidental de Galaad. ¿Estamos claros? Listo. ¿Están por ahí? Ramoncho, buenos días, el Señor te bendiga. Luz Dari, ¿cómo te encuentras? ¿Dónde anda Luz Dari? Claros.
¿Sí? Muy buenos días. Ok, buenos días. Buenos días. ¿Sí? Una recomendación a todos, porque esto que acabamos de leer no es solamente con Joás, no es solamente con Jehú, muchos, varios, y una recomendación. Mi amado hermano, ¿debemos trabajar? Sí. ¿Debemos formar empresa? Sí. ¿Que hay que comprar casa, carro, tener una finca? Sí. Pero su trabajo verdadero es que el Señor conquiste el terreno de su vida y quite todo pecado. No sirve de nada ser el rey y seguir con idolatría. Y mire lo que sucede después. Ahí vamos a ver más adelante, en el versículo, ¿sí? En el versículo, ¿dónde está? 17. El rey de Asiria, que ya había tenido problemas con ellos, viene y lo ataca. ¿Por qué? Por culpa del pecado. Pero aquí vamos a notar algo interesante que hizo Joás, ¿sí? Y que nosotros vamos a ver. Déjenme mirar. Un momento. Ok. Y vamos a darnos cuenta cómo todo lo que Joás recoge, todo lo que quiere hacer, termina en manos del enemigo. Oído, Joás dice, hagan el favor y reedifiquen el templo. ¿El templo está en qué? En ruinas. Claro, el templo está en ruinas porque los diferentes reyes, como Atalías, no les interesaba el templo. Como otros reyes que hacían lo que querían, nunca fueron a mirar el templo como estaba la casa de Dios. No miraban cómo estaban los sacerdotes. Y ese problema no lo vemos solo aquí. Ese problema lo vamos a ver más adelante con Malaquías. Lo vamos a ver más adelante con Joel. Y es que el pueblo está más pendiente de su casa, de salir adelante de la empresa, de inyectarle plata al negocio, mientras que la casa de Dios se cae y los sacerdotes, como en Malaquías, aguantan hambre y le van mal. Ahora, dice Joás, hagan un favor, soy el rey, edicto real, recojan dinero y reedifiquen las ruinas, reedifiquen el templo. Pero usted, el dinero del rescate, ese es interesante, el dinero del rescate. Vaya y busquen por favor ahí en el versículo 4, ¿sí? El versículo 4. Y Joás dijo a los sacerdotes, todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, porque la gente no solamente llevaba vacas, ovejas, vino, trigo, arroz, sino que también llevaba dinero, y un dinero llamado el dinero del rescate. Vamos a mirar de qué se trata eso. ¿Cuál es el dinero del rescate? Vamos a leer Éxodo capítulo 30, versículo 11 al 16, por favor. Alguien que rápidamente busque. Éxodo capítulo 30, versículo 12, capítulo 30, versículo 11 al 16. ¿De qué se trata ese dinero? ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Ya alguno lo tiene? Amén. Amén. Desde el versículo 11 Sí, señor. dice, el dinero del rescate. Habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado.
medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. Ok, muy bien. Entonces, vamos a afilar la espada. Oído. Este texto de Éxodo capítulo 30, versículo 11-16, hay que unirlo aquí al tema de Joás, ¿sí? En el versículo 4, perdón. ¿Sí? Entonces anótenlo ahí, Éxodo 30, del 11 al 16. ¿Ok? Pero también, váyanse por favor a 2 de Samuel, capítulo 24, y allá también, por favor, escriban Éxodo, capítulo 30, del 11 al 16. Y a usted le va a servir para entender cada vez que lea 2 de Samuel 24, por qué Dios se encendió en ira con el rey David y empezó a matar gente. ¿Sí? No sé si han leído ese texto, 2 de Samuel 24. No lo vamos a leer porque no es el tema de hoy. Pero el primer versículo dice: se volvió a encender la ira de Jehová contra Israel e incitó a David a que contra ellos a que dijese: ve y haz un censo a Israel. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí precisamente en Éxodo 30:12 dice: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, o sea, cada vez que hagan un censo, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos, ¿qué? Mortandad cuando los hayas contado. Ahora, precisamente, aquí hubo mortandad en el capítulo 24 de Segundo de Reyes, ¿sí? Dice el versículo 10 de Segundo de Samuel 24, versículo 10 dice: después que David hubo censado el pueblo, le pensó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. No, pero leamos un poquito anterior. A ver, después de Galá hacer el censo. No, pero entonces en Primero de Crónicas 21, déjenme buscar un momentico, Primero de Crónicas 21, que es el otro pasaje paralelo, Primero de Crónicas 21, que estoy buscando. Sí, Primero de Crónicas 21, David censa el pueblo. Recordemos que Primero de Crónicas es un resumen de Primero de Samuel y Segundo de Samuel, y Segundo de Crónicas es un resumen de Primero de Reyes y Segundo de Reyes. Por eso yo voy y analizo los dos textos. En el capítulo 21, David censa al pueblo. Dice el versículo 15: y envió Jehová al ángel de Jerusalén para destruirla. ¿Sí? Pero cuando la estaba destruyendo, ¿sí?, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que la está destruyendo: detenga su mano, basta ya. Y alzó David sus ojos y vio a ese ángel que estaba matando en Jerusalén entre el cielo y la tierra con una espada desenvainada. ¿Por qué? Porque no pagaron el rescate, porque están violando la ley. Jehú sí sabe que cuando hagan el censo, paguen el rescate. Y es que aquí, en Segundo de Reyes, nosotros debemos entender
que al Señor no solo le importa que tú traigas acción de gracias, holocaustos de alabanza. Sí, eso es necesario. Que tú ofrendes al Señor tu corazón contrito y humillado, que le cantes, sí, eso es necesario. Pero también el cristiano debe aprender a convertir el bolsillo. Hay personas que no han convertido el bolsillo. Entonces se preguntan por qué estamos en problemas, por qué tenemos... Mire David, ¿vas a hacer el censo? Sí, tienes que pedir dinero, tienes que hacer el dinero del rescate. ¿Se dan cuenta o no? Bueno, si están por ahí o no están por ahí. ¿Me escuchan? Y aquí tenemos que hablar, por ejemplo, amén, hermana Estela, aquí tenemos, por ejemplo, el diezmo, la ofrenda. ¿Estás dando lo que tienes que dar o no se ha convertido tu bolsillo? ¿Sí? No voy a ahondar ahorita en diezmos y ofrendas, pero sí debo decirles, mis amados hermanos, que hay personas que pueden tener problemas económicos por estarse comiendo lo que Dios estipuló que es para el servicio de sus siervos. Porque también los siervos de Dios necesitan vivir en un lugar que no se esté cayendo. ¿El templo estaba en qué? ¿Qué dice el texto? El templo estaba en ruinas. Pero nótese el versículo 6 de Segundo de Reyes capítulo 12. El versículo 6 dice que en el año 23 del rey Joás aún no había reparado los sacerdotes las grietas del templo. O sea, Joás, después de haber dado la orden, 23 años pasaron y aún todavía los sacerdotes vivían entre ruinas. Porque primero yo, primero mi casa y después el resto. ¿Sí? Y ese es un error. Y muchos cristianos no saben que por eso montan un negocio, se les cae. ¿Por qué? Porque primero es lo de Dios. ¿Cómo está tu siervo? ¿Cómo está tu pastor? ¿Cómo la persona que te da el alimento espiritual vive bien? ¿O tú eres de los cristianos que quieres que tu siervo tenga, por ejemplo, la unción de Pedro? Que cada vez que tú lo llames y estés en problema, Él ore por ti. Y gloria a Dios que hubo la respuesta. Muchos quieren que el siervo de Dios tenga la elocuencia y la erudición de Pablo, ¿verdad? Queremos un siervo que nos enseñe de todo. Queremos un pastor que nos dé alimento espiritual y crecer. Y ese pastor, qué bueno que estamos aprendiendo, ¿cierto? Queremos tener un siervo como Elías, que ora, baja fuego del cielo, y tener un pastor poderoso, ¿cierto? Pero en cuestión económica que se parezca al pobre Lázaro, eso sí. Que viva por allá tirado esperando a ver qué le dan. Y eso trae maldición. Vamos a leer un momentico el primer capítulo de Ageo. Váyanse, Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, que está después de Sofonías. ¿Sí? Zacarías y Malaquías, o sea, es el antepenúltimo libro del Antiguo Testamento. Y lea un momentico. ¿Sí? Vamos a leerlo. Yo lo voy a leer, ¿ok? Yo lo voy a leer, para hacer un énfasis especial. Ageo. Y dice el versículo, bueno, vamos a mirar un momentico aquí nuestra diapositiva. Permítanme compartirles la diapositiva. Vamos a mirar a Ageo en qué pena, se me metió esto acá. Ok. Vamos a mirar aquí algo. En la diapositiva, busquen la diapositiva de los profetas, por favor, y de los reyes. Aquí. Y vamos a buscar a Ageo. ¿Dónde está Ageo? A ver.
Ageo, no veo a Ageo, Oseas, Isaías, Miqueas, Nahum, Acusofonía, Joel, Daniel. Ageo, mírelo, en el año 520, ¿sí? En el año 520 antes de Jesucristo. Bueno, ahí ya tenemos referenciado que Ageo es 500 años antes de Jesús. Y dice Ageo capítulo 1, versículo 2. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Recordemos que Nabucodonosor la había destruido con Jerusalén. Se había pasado 70 años de cautiverio y regresaron. Y cuando ellos regresaron, pasa el tiempo, pasan 100 años y no hacen nada. Y entonces, según ellos, todavía no es el tiempo, ¿sí?, de reedificar la casa. Versículo 4. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Aquí vemos enseguida que el profeta Ageo les está diciendo, o sea, ustedes viven en casas artesonadas. ¿Qué significa casa artesonada, hermana Luz Dari? Cuénteme. ¿Qué quiere decir ese término? O sea, ustedes viven en casas artesonadas mientras que mi casa está en ruinas. ¿Está por ahí Luz Dari o se me durmió? Luz Dari. Completamente dormida. No se oye. ¿No se oye? ¿Artesonadas o artesanales o no entiendo? Artesanales. No, artesonada, dice el texto. Ahí Malaquías capítulo 3. Es tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. Eso significa que tiene mucha artesanía, muchas cosas hechas a mano. Entonces imagínense, se lo digo con mucho amor y cariño. Por eso, artesanales, son casas artesanales. No. Artesanal es una casa hecha artesanamente hablando. Artesonada es una casa enriquecida con muchas cosas de lujo artesanales. ¿Me hago entender? Que hay una pequeña diferencia. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, un día unos cristianos muy ricos de Santa Marta, dueños de graneros, me invitaron a su hogar y apenas entra uno a esas casas, esas mansiones, aquí en Santa Marta, uno ve enseguida una escalera en caracol, en mármol, impresionante, y había una pared, no les miento, de unos 3 metros de altura, y casi, póngale usted, unos 7 metros de largo, de ancho, y no sé, ellos en sus términos, yo de eso no sé. Me dijeron, mire, un veneciano. No sé qué es eso. Lo que sí supe después es que ese veneciano cuesta una casa de nosotros completa. Eso es carísimo. Ese es un estuco. Eso es carísimo. Un estuco veneciano muy fino. Y ese hombre tenía, y después subimos al segundo piso. Ya después, con el tiempo conocí arriba los baños, hermoso. Claro, el Señor también me dice que esos siervos de Dios sueltan dinero para la congregación impresionante. Entonces uno en esa congregación, por ejemplo, un día que va a haber un campamento de 3 días para parejas, y van a ir solo la pareja, el esposo y la esposa, 3 días, 2 noches, 3 días. Entonces la alimentación y la estadía por allá, llegando al Tayrona, un lugar hermoso. ¿Y cuánto vale, hermano? Hace poquito, 70,000 pesos no más. Y a mí enseguida las cuentas no me cuadran. Yo dije, ¿cuánto 70,000? ¿Por qué tan barato? ¿Por qué tan barato? Porque 70,000 no vale ni la comida, hermano. ¿Sí? Son 3 almuerzos, 2 desayunos y 2 cenas. O sea, son 7 comidas.
y por pareja vale 70,000. O sea que le está saliendo a cada uno 5,000 la comida. Ah, no, y la comida que sirvieron de lujo. ¿Y cómo? Entonces me decían, no, es que la familia, no voy a decir el nombre, esos los ricos, ellos pagan casi todo. Solo que cobran 70,000 para que la gente no vaya a ser conchuda y no aprenda, ¿sí?, a vivir recostado a los demás, pero ellos pagan casi el 70% de todo. Ah, yo me quedé impresionado. Con razón, Dios los bendice tanto. ¿Cierto? Esa es la diferencia de cristianos bien educados, porque recuerde que es difícil que el rico entre al reino de los cielos. Pero sí puede entrar si está bien entrenado, como un camello que sabe pasar por el ojo de una aguja. Recuerde que el ojo de una aguja es una puerta secreta que se halla en los muros para que cuando sean invadidos, como ellos todavía no saben cuál es el enemigo no sabe cuál es la puerta secreta, ¿sí? Sí, señora, ponen sus bienes a disposición de la obra del Señor. Entonces esa puerta secreta, por ahí en la madrugada, como el enemigo no sabe dónde está, se abre y un camello entrenado se acurruca y empieza a pasar, y se monta una persona en el camello y ¡wow!, salga a correr. Todavía no habían caballos en esa época. Sale a correr, a buscar ayuda. Jesús se refiere a eso. Un rico entra al reino de los cielos, sí, pero si está bien entrenado. Es más, el apóstol Pablo dice, díganle a los ricos que no dejen sus riquezas, solo que no pongan su confianza en las riquezas. Entonces hay personas, mis amados hermanos, que no entienden que cuando ya usted tiene lo necesario, Primera de Corintios 9, Primera de Corintios 8, o Segunda de Corintios, no me acuerdo bien, cuando se recogen las ofrendas, la abundancia tuya sirva para la escasez de ellos. Está bien, y lo digo, está bien que usted tenga una casa bonita, sí, usted puede tener una mansión bonita, pero vaya y míreles el pastor a esa gente. El pastor vive re bien. ¿Por qué? Porque ellos viven bien, el sacerdote de Dios vive bien. Y aquí dice el texto en Ageo, o sea, ustedes viven en casas artesonadas y la mía está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mire este término y subráyelo porque aparece en el versículo 5 y en el 7. Medite sobre su camino. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto, y repite el mismo versículo del 5. O sea, mire el énfasis. Piense lo que está haciendo. Vaya al monte, traiga madera y hágame el favor, métale plata a mi casa. Y pondré mi voluntad en ella y seré glorificado. Y el 9 empieza a decir, buscáis mucho, halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos la lluvia, la tierra detuvo su fruto. La sequía llega a la tierra, los montes sobre el trigo, sobre el vino, la sequía sobre el aceite, sobre todo lo que produce la tierra, las bestias, toda obra de mano, todo trabajo de mano. Pues ¿qué pasa? Sequía. ¿Por qué? Porque tú no entiendes que el diezmo, la ofrenda, las primicias, eso es del Señor. Eso es para que coma el Señor. Volvamos a Segundo de Reyes. Nótese que en Segundo de Reyes, ¿sí?, dice el texto, Segundo de Reyes, capítulo 12, versículo 7, ¿sí? El versículo 6 dice, un momentico, Segundo de Reyes 6, pasaron 23 años y nada. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que no están haciendo lo que tienen que hacer. ¿Ah?
Entonces el rey llamó y le dijo a los sacerdotes: ¿ustedes por qué no reparan el templo? ¿Sí? Entonces ustedes no toman más dinero de sus familiares. Présteme atención. Al templo llega vacas, ovejas, grano, trigo, aceite y plata, dinero. Entonces no me cogen más dinero. Y el rey Joás le dice a los sacerdotes que están administrando mal: el dinero lo van a dejar aparte. Llegó una vaca, llegó, por ejemplo, había ofrendas que se comían y había ofrendas que no se pueden tocar. Entonces llegaba una ofrenda de paz, una ofrenda cualquiera. Llegó la ofrenda y llegó la persona ¿con qué? Con una oveja, un toro, lo que sea. Y esa ofrenda se puede comer. Bueno, cómanla. Llegó el trigo, llegó el vino, llegó el aceite, llegó el diezmo, cómase. Porque Deuteronomio capítulo 14 dice que tú darás el diezmo y comerás con el sacerdote. Come. Pero llegó dinero, no me lo tocan. Eso dijo el rey Joás. ¿Sí? Versículo 8. El sacerdote consintieron en no tomar más dinero del pueblo, y tampoco ustedes van a tener el cargo de las grietas. Se lo quitó y le puso ese cargo a otros. ¿Se da cuenta? Versículo 7. Ya no toman más dinero de vuestros familiares. Entonces ellos dijeron: listo, no tomamos más dinero. Versículo 9, el sumo sacerdote Joiada hizo un arca, ¿sí?, sin agujero, y la puso al lado, junto al altar. O sea, cada vez que ellos llegaban al altar, déjenme mostrarle entonces de qué está hablando. Vamos a buscar aquí la diapositiva del tabernáculo. A ver, tabernáculo. Tabernáculo, miren aquí, miren esta diapositiva. Entonces cuando ellos llegaban aquí a la puerta, aquí está el altar del holocausto, ¿sí? Entonces el sumo sacerdote o el sacerdote llegaba y aquí colocó Joiada, el sumo sacerdote, colocó una cajita, ¿cierto? Entonces la persona llegaba a presentar su ofrenda, ¿sí? ¿Y qué? El dinerito, eche algo. Eche algo. Yo, por ejemplo, felicito y me agrada estar en una congregación donde se nota que los pastores no se comen el dinero. Entonces, en pocos años ve cómo están comprando. Es una iglesia bendecida, entonces están comprando, por ejemplo, que los niños no tengan calor, sino tengan su lugar, su aire acondicionado, y usted va a donde están los niños y es hermoso. Abajo ya el aire acondicionado, ya no está uno sudando en el culto, y ellos se preocupan, un buen sonido, eso. O sea, se nota que, sí me hago comprender, no está mal que el pastor tenga su carro, su casa, no está mal. Pero que se note que la mayoría de dinero va ¿a dónde? A la congregación. Me hago entender. Cosa que ustedes se dan cuenta que en muchos lugares la persona ni se puede ser bien atendida porque se comen todo el dinero. O sea, aquí está Joiada con un arca diciendo: bueno, ¿va a hacer una ofrenda? ¿Va a hacer un sacrificio? Sí, voy a hacer el sacrificio X, Y o Z. Váyanse a Levítico, en Levítico están todos los sacrificios. Ah, bueno, pero antes ponga alguito, échese alguito ahí. Ya. Versículo 10. Cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía un secretario del rey, ¿sí?, contaba el dinero y lo guardaba. Y el dinero suficiente para hacer la obra. ¿Sí? Leímos en Joel
que los sacerdotes no tienen ni para comer. En Malaquías capítulo 3, es impresionante. Hay muchas personas que, váyanse a Malaquías capítulo 3, hay muchas personas que no se dan cuenta de las palabras que utiliza el profeta Malaquías, que son muy exactas. Malaquías 3, y dice el versículo 10, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Ese hay alimento en mi casa es que los sacerdotes están aguantando. Porque queremos un siervo excelso, magnánime, y queremos comer bien, crecer, la familia está creciendo, pero que la aguante ahora. ¿Sí me va a entender? No. ¿Qué le va a llamar? Entonces se enferma, lo que sea, y la persona nunca, ¿sí?, saca y dice, mire, tome. ¿Me hago entender? Y muchos dicen, uy, gloria a Dios, gracias Señor por la escuela, gracias, mire esto y lo otro, pero nunca, y en 4 años, nada, nunca, tome, ¿saben? Y aquí no se les pide nada, aquí no pedimos. Aquí únicamente una persona, y Dios la bendiga a ella, le decía que Díaz, el Señor te bendiga mucho. Una persona un día llegó y dijo, hey, ya el hermano David Menco lleva 2 años y medio pagando el internet, aunque sea paguemos el internet. ¿Sí? Y esa persona se le dio por decirme, hermano, voy a pedir que la gente pague el internet aunque sea. Yo le dije, bueno, si usted quiere, hágalo. Lo hizo. Hermana Lisette, ¿cuánto faltó para pagar? Para pagar el internet y el Google Meet para que no los quiten. Se paga ¿qué, hermana? 105,000 pesos, ¿verdad, Lisette? ¿Cierto? Sí. Y en el grupo somos como 30. Faltaron 20,000, no los subo. Entonces la hermana Lisette, hermano, yo los coloco. Eso da tristeza. Eso da tristeza. Le faltó dinero de 30 personas que pusieran cada uno 4,000 pesos, se pagaba eso. No. ¿Por qué? Porque hay gente que no nos interesa. Pero si quiero crecer, si quiero aprender, mándeme los mapas, las diapositivas, hermano, explíqueme. Pero a la hora de dar, no, porque no se ha convertido el bolsillo. ¿Y el problema cuál es? Que en Joel dice, van a amontonar y yo de un soplo lo disiparé. Porque no eres fiel. Porque 1 mes, 2 meses, 3 meses das el diezmo y la ofrenda, pero después no más. ¿Me hago entender? Y es que tú comes todos los días, palabra todos los días y de la buena, pero no entiendes también qué hay que hacer. Y ese es el problema, que aquí vamos a ver, versículo 16, miren el versículo 16, ¿sí? Segundo de Reyes, capítulo 12. En el versículo 12, los albañiles compraron madera, piedra, cantería y repararon las grietas, ¿sí? ¿Sí? Y del dinero que traían a la casa de Jehová, versículo 13, no se hacía nada para el templo, todo era para reparar, ningún utensilio de oro. Versículo 14, hacían la obra, reparaban la casa de Jehová. Versículo 15, Mire estas ofrendas. Los hombres en cuyas manos el dinero era entregado para que ellos diesen a los que hacían la obra fiel. Que ese es el otro problema. No somos fieles. Versículo 16. El dinero por el pecado. El dinero por la culpa. Ya no lo llevan a la casa de Jehová. Lo llevan, ¿sí? Porque era de los sacerdotes. Mire que el sacerdote comía de eso. Pero ya no. Y entonces, ¿qué come el sacerdote? No come del dinero, come
de la ofrenda, o sea, del sacrificio. Tenían que llevar un cordero, un carnero, o un toro, una vaca, un becerro, dependiendo de coman de eso. Pero si la persona traía dinero, no come de eso. ¿Sí? Entonces Joás está restaurando el templo de Salomón. El templo de Salomón que usted lee en los capítulos de Primero de Reyes, en los primeros capítulos, 10 primeros capítulos, usted se va a dar cuenta que era un templo hermoso, era un templo hermosísimo, pero también leyendo los diferentes reyes vimos cómo reyes cogían de ese templo y se lo daban a otros reyes que los tenían agarrado del cuello, como por ejemplo aquí, miren esto, versículo 17, mi hermana Lizeth Gutiérrez, ¿está ocupadita o todavía tienes tiempo, Lizeth? Yo sé que en este instante hay mamás que están con los niños ya corriendo. ¿Qué dice Lizeth, por favor? Dígame el capítulo, ahí mismo en el 12. Segundo de Reyes 12, versículo 17, ahí quedamos. Dice, entonces subió Hazael, rey de Siria, y peleó contra Gat, y la tomó. Y se propuso Hazael subir contra Jerusalén. Por lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que habían dedicado Josafat y Joram y Ocosías, sus padres, reyes de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey, y lo envió a Hazael, rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén. Hasta ahí un momento. Entonces, aquí vamos a ver un problema, ¿no? Y es que Joás, que tiene un deseo, ¿sí? Un deseo bonito, pero como el versículo 3 dice que Joás nunca quitó los altares y los dioses, pero sí estaba con el pueblo. ¿Se dan cuenta? O sea, préstenme atención a esto. Joás, idólatra. El pueblo, idólatra. Pero también andaba preocupado por el templo de Jehová. Así son muchos cristianos, ¿no? Caminan con Dios, pero andan torcidos. ¿Sí? Ayer precisamente estaba meditando en una palabra, antes de ayer, estaba meditando aquí mismo en este libro, Segundo de Reyes. Váyanse para Segundo de Reyes. ¿Sí? Versículo 27. Y aquí hay algo que me estalló la cabeza, me impresionó, me dejó absorto, ¿sí? Anonadado. 17, 27. Presten atención a esto. Lo voy a leer yo. El rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley. ¿Por qué? Veamos un poquitico más atrás. ¿El contexto cuál es? Préstenme atención. En este capítulo 17, en los primeros versículos, dice que vino el rey de Asiria, de un imperio, y se llevó estas 10 tribus del norte. Desaparecieron total. Se las llevó. Y gente de otra parte, de aquí de Asiria, las trajo a vivir ahí y las dejó ahí. Ese es el contexto. Dice el versículo 25, que cuando comenzó esa gente que trajo el rey de Asiria, que no tiene nada que ver con Israel, a habitar allí, no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley de Dios de la tierra, del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó y dijo: vaya, lleven sacerdotes y que enseñen la ley del Dios del país. Y vino un sacerdote, ¿sí?, de esos cautivos, se devolvió, llegó a Samaria, habitó en Betel, y les enseñó la Torá, cómo temer a Jehová.
Entonces, ¿qué es eso? No, es que usted tiene que, cada año, usted tiene que presentar su ofrenda del Yom Kippur, y el Yom Kippur son 2 carneros, y el sumo sacerdote debe hacer esto, y también las ofrendas de paz, las ofrendas de libación, las ofrendas, en fin, les enseñó, para que aprendan a tener paz y Dios no le mande leones. ¿Alguno de los presentes aquí se lo está comiendo un león? Entonces, aprenda a hacer las ofrendas. Versículo 29. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos, en los lugares altos que había hecho los de Samaria. ¿Se dio cuenta? Cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron en Sucot-Benot, los de Cuta hicieron en... O sea, los de otra parte, ahí mismo, hicieron los abeos en Ninsán. Ahí aparece, mire. Quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adremelech y a Anamelech, dioses de Sefarbaín. ¿Se dan cuenta? Temían a Jehová, hicieron bajo el pueblo sacerdotes de los lugares altos. O sea, hicieron del bajo pueblo, o sea, de gente que no es sacerdote, los hicieron sacerdotes de lugares altos. Y aquí con mucho respeto es donde entra gente que está en iglesias que no tiene que estar. Hay gente que está en iglesias de falsa doctrina. Hay gente que está en congregaciones de falsa doctrina, pero sigue ahí. ¿Me hago comprender? Mire qué más dice. Versículo 33. Temían a Jehová, subráyelo por favor, y honraban a sus dioses. Pero temían a Jehová, pero honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Carnaval de Barranquilla, imagínense que hay iglesias que celebran Halloween, Navidad, ahorita el Día de la Madre. ¿Cuántos van a celebrar el Día de la Madre? Y no saben que el Día de la Madre es realmente un día dedicado a la Virgen, ¿sí? Pero hermano, es que nosotros celebramos el Día de la Madre. El Día de la Madre es todos los días, y perdóneme, el día de la mamá suya es en el cumpleaños de ella. Hónrela. ¿Sí? Versículo 34. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni ordenanzas, ni hacen según los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso nombre Israel. ¿Se dieron cuenta? ¿Se da cuenta que eso está pasando? Volvámonos otra vez al segundo libro de Reyes, capítulo 12. Todo lo que Joás reunió, y además de eso, el oro, la plata que hay, ¿qué hizo Dios? Se fumó. Vino, miremos aquí el mapa, vino un hombre de aquí, del norte Siria, mírenlo, la capital Damasco, que todavía existe, ¿no? Eso todavía existe, déjenme buscarle por aquí, un momentico, aquí, el mapa, todavía esto existe, Siria existe, mírenlo aquí, al norte de Israel, y un rey llamado Asael, que fue ungido por el mismo Eliseo, ¿recuerdan ustedes? Eliseo lo ungió, y no sé si recuerdan ustedes el relato, que Eliseo se queda mirándolo fijamente, Asael se ruboriza, y Eliseo se pone a llorar, y Asael le dice: ¿por qué llora mi señor? Porque tú le vas a hacer daño a mi pueblo, vas a matar a los bebés en el vientre, vas a abrir el vientre y vas a matar a mi pueblo, y lo vas a subyugar. Y Asael: yo no. Pues vea lo que pasó. Sí, usted. ¿Se cumple la profecía? Sí, se cumple la profecía. ¿Sí? Versículo 18 de 2 de Reyes 12. Joás, rey de Israel, ¿sí?, cogió las ofrendas de Josafat, de Joram, de sus papás, sus abuelos, sus tatarabuelos, reyes de Judá, de todo lo que había en los tesoros de Jehová y en la casa del rey, y se los mandó a Asael
para que no destruyera Jerusalén. Y ahí es el tema de muchos de nosotros, que no matamos, trabajamos, ahorramos, compramos y en un momento viene y ¡wow! Hasta luego, hasta ahí le llegó. Y por eso leímos a Joel que dice, ¿por qué? Recogen el trigo en saco roto, toman agua y no se quitan la sed, compran ropa y nunca se calientan y siempre viven mal. ¿Por qué? Porque usted no está dando lo que tiene que dar. Y no le vaya a pasar lo de Joás. ¿Qué pasó con todo ese dinero para recoger? Se perdió. Porque el templo en el capítulo 24, estamos en el capítulo 12, ese templo en el 24 es destruido. Y voy a decir algo con mucho respeto. Tenemos cristianos que están invirtiendo en un lugar que va a ser destruido. Porque si ese lugar es de falsa doctrina y tú nunca vas a crecer. No, pero yo sigo aquí porque me tienen sirviendo. Ey, pero es falsa doctrina, ¿qué haces ahí? Si tú sabes que es falsa doctrina, salte. Hermano, ¿a dónde voy? Ah, no sé, órele al Señor y pregúntele a dónde ir. Yo no le voy a decir que vaya para donde yo estoy. Pero si es falsa doctrina y si hay un Joás ahí, si tienen un Jehú ahí, que son gente que camina con Dios, pero que hace cosas torcidas, o tienen un levita como el del capítulo 17 de Segundo de Reyes, versículo 28, creo que era en adelante, que les enseña la ley de Dios, pero esa gente no es de Dios. Entonces pasa eso. ¿Qué estás trabajando para perder? ¿Qué tengo que hacer? Leer la palabra, Biblia, oración, ayuno, vigilia, crecer en Cristo, caminar derecho, todos los días pelear contra el pecado, todos los días caminar en santidad, buscarte un grupo que valga la pena. Eso es lo que tienes que hacer. Pero si tú sigues visitando o eres de los que están en una congregación falsa, tarde o temprano todo se va a perder. Y por eso tenemos centenares de cristianos, miles de cristianos que no vuelven a la iglesia porque el pastor cayó, porque la pastora cayó, porque hubo un problema y ellos terminaron heridos. ¿Sí me estoy haciendo entender? Todo lo que está haciendo Joás se va para el piso. Porque vino del norte alguien y le quitó todo. Y lo deja pobre. Y es que a la hora de la verdad, imagínese que tenemos cristianos pagando extorsiones. ¿Usted puede creer eso? Hace 10 años, aquí en Ciénaga Magdalena, sí, desde hace 20 años extorsión. Y conocí un cristiano que se paró en la raya y les dijo, dígale a su comandante, cuando estaban las águilas negras aquí hace 20 años, dígale a su comandante que bien pueda matarme. ¿Qué qué? Sí, dígale. Dígale que yo soy cristiano y que mi dinero no es para él. Que mi dinero no es para ustedes. Que mi dinero y mi negocio le pertenece a Jesucristo. Así tal cual lo dijo. Y lo dejaron en paz. ¿Cierto? Se me fue Elise Gutiérrez, le iba a preguntar algo. No, aquí estoy, sino que me moví. Tranquila. El que quiera vaya y le pregunta al pastor de Elise Gutiérrez, el hermano Pedro, cómo ya es un anciano, ¿no? Pero en su juventud, arriba en la Sierra Nevada de Santa Marta, un hombre que le dijo a los de la guerrilla y a los paramilitares, ustedes mátense entre ellos, pero yo no les tengo miedo. Si me quieren matar, mátenme, pero sigo predicando a Jesucristo. ¿Verdad, hermana Lice? Sí. Amén. Así. Y siguen sirviendo al Señor, siguen caminando con el Señor. Gente humilde, sencilla, no tiene una camioneta 4x4, no tiene una mansión, pero son hombres de Dios. Que no viene el enemigo y les lleva todo. ¿Me hago entender? Esa es la diferencia
Y hoy la gente monta iglesias que eso parecen una empresa y manejan todo como empresa. Pero vaya y vea, vaya y vea. Vaya y vea usted que la gente no crece. Siempre con los mismos problemas, los mismos pecados, y tarde o temprano caen. Tarde o temprano le pasan lo de este caballero llamado Joás, que en un momentico lo pierde todo. Termina el texto diciendo, los demás hechos de Joás, todo lo que hizo, versículo 19, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y se levantaron sus siervos y conspiraron en conjuración y mataron a Joás en casa de Milo cuando descendía él así. Pues Josacar, hijo de Simea, y Josabad, hijo de Somer, sus siervos le hirieron y murió. Y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Amasías, su hijo. ¿Dónde quedó todo lo que hizo? ¿Dónde quedó el dinero para el templo de Dios? ¿Dónde quedó? ¿Y por qué? Porque nunca quitó los ídolos altos. Y hay gente que tiene ídolos altísimos que no, yo no los puedo quitar, me afecta a mí, ¿cómo así? Imagínense, no me vuelven a invitar a mí a predicar si llegan a saber. Baja esos ídolos. Y hemos leído Joel, Malaquías, hemos leído que de nada te va a servir porque Dios de un soplo, Ageo, los va a disipar, capítulo 1. Lo va a disipar. Si tú estás metido en una congregación legalista porque te gusta, porque tú también eres legalista, lo va a disipar, se te va a destruir todo. Y el día en que se destruya la familia, el día en que no quieran caminar, porque el legalismo queda eso, los hijos no quieren caminar. Entonces, ay sí, Dios, ¿Dios qué? Cuando tú no has querido ser obediente, cuando ni siquiera el bolsillo se te ha convertido, imagínate. O no, Lisset, todos los meses rogando, hermanos, por favor, menos mal tenemos unos hermanos que se meten la mano al bolsillo 50,000. ¿Ah? ¿Cuántos dieron esta vez, Lisset? 4. ¿Sí? Dieron 80 y... No, pero ¿cuántas personas dieron? Como 5. Como 5, pero hubo una que dio 50, ¿no? ¿Cierto? Sí. O sea que entre 4 se recogieron 30,000. Y a la hermana Lisset le tocó poner 20 porque hacían falta 25, creo. Yo no sé, y les pregunto a ustedes, eso no debería... 4 personas dieron. Eso no da vergüenza. Eso no da tristeza. ¿De verdad o no? Eso da vergüenza, perdónenme. Y lastimosamente no hemos convertido el bolsillo. Mire, Joás, demasiado tarde. ¿Sabe por qué demasiado tarde? Porque desde Jehú ya Dios empezó a cercenar el pueblo. Ya en el capítulo 17 desaparecen las del norte en su totalidad. Y en el capítulo 24 desaparece las del sur. Porque Dios decidió cercenar. Entonces, cuando Dios decide cercenar, y ahí sí se levanta alguien que, sí, ahora sí, yo, sí, Señor. Dios lo mira y dice, no, ya tarde, vas a perderlo todo. Menos mal estamos en la gracia, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Que en la gracia, si tú te arrepientes y empiezas a caminar derecho, alcanzas misericordia. Esa es la diferencia. En la ley, cuando Dios decía, muere, muere, punto. No había nada que hacer. Llore Esaú. ¿Se acuerdan de Esaú? Dice la Biblia que Esaú lloró su primogenitura y se arrepintió y pidió que la devolviese. Y Dios dijo, no. A Esaú aborrecí, a Jacob. Amén. Eso era la ley. Eso era en el tiempo antiguo, perdón.
Ya después cuando viene la ley, el que peque muere. ¿Sí? Y me arrepiento, nada, muere. Y tremendo, desde el capítulo, estamos en el capítulo 12, desde el capítulo 11 del segundo libro de Reyes, ya desaparecieron 2 tribus y media. Rubén, Gad y media tribu Manasés, ya desaparecieron. Más tarde desaparecen las otras tribus, para completar 10, 8 y media, 7 y media. Y en el capítulo 24 desaparecen las 2 del sur. Y le hago un llamado a ustedes. Están sembrando donde tienen que sembrar. Están asistiendo donde tienen que asistir. Están quitando los ídolos que tienen escondidos. Quítenlos, hermanos. Quítenlos. No haga lo de Segundo de Reyes 17, del 28 adelante creo que era. Es que mire, volvamos a leer lo que es que el sábado quedé atónito, créamelo. Iba viajando el sábado y yo pensaba y decía, Señor Jesús, ¿cómo puede ser? 29, del 29 en adelante, tremendo. Cada nación hizo sus dioses y le hicieron templos ahí, ¿sí? Versículo 32, Segundo de Reyes 17, 32, temían a Jehová, ¿sí? Y del bajo pueblo hicieron sacerdotes en lugares altos. O sea, gente que no tiene ministerio. Ay, pero es pastor. No, no es pastor, entonces es administrador, que es diferente. Efesios 4:11, la palabra que aparece ahí, el pastor es el guardián de la doctrina. Y hay pastores que ni saben la Biblia, no saben doctrina de nada. Por eso la iglesia cae. Y dice, versículo 33, que es el peor de todos, temían a Jehová y honraban a sus dioses. Impresionante. Ahorita usted ve el Día de las Madres, y no saben que ese es el mes de la Virgen María, de la diosa madre, de la que está en Jeremías capítulo 7, de la que está en Jeremías capítulo 11. La diosa madre, la diosa de los cielos. Entonces cogen una fiesta pagana y la cristianizaron. Perdóneme que le diga, el Día de la Madre, ¿qué día es? El día de su cumpleaños, o todos los días. O celebre el otro día, pero ¿por qué el mes de mayo? Porque la iglesia se volvió mundana. Con mucho respeto lo digo. ¿Sí? Hermano, entonces, no, yo no digo nada, tranquilos. Ahí están mis chinos que los van a colocar a hacer algo ese día, pues hágale, no me voy a poner a pelear con ellos. Ya cuando ellos sean adultos les enseño, ya ahí van a comprender muchas cosas. Pero no le voy a quitar eso ahorita de niños, tranquilos. Pero las iglesias y las personas sí deberían discernir los tiempos. Y sobre todo muchos deberían discernir dónde están y qué están haciendo. Vamos a terminar por el día de hoy. Mañana seguimos en el capítulo 13. Y ya vemos en el capítulo 11, cercenada Israel. 2 tribus y media, que son estas tribus. Recuerde, capítulo 11 del segundo libro de Reyes. Cercenada, la media tribu Manasés, Gad y Rubén, las que están al oriente del río Jordán. ¿Sí? Porque Jehú también tenía sus dioses. Y el siguiente rey, Joás, también. Bueno, Jehú está en el norte todavía vivo, ¿no? Está en el norte. Y Joás en el sur igualito. Tiene su pecadillo por allá, ¿sí? Tiene su amante. Imagínense, pastores con amantes. ¿Usted puede creer eso? Y cuando la amante queda embarazada y ya, entonces ahí sí que hacemos. No, me separo de la que tengo para irme a vivir con la otra y legalizamos y seguimos teniendo ministerio. ¿Usted puede creer eso? Estoy hablando de pastores famosos, cantantes famosos. Vamos a dejar hasta aquí, 6 en punto de la mañana. Los que están en Facebook, en YouTube, Dios les bendiga. Nos vemos pronto.
Señor les continúe bendiciendo